A los 70 años uno cree que ya lo ha visto todo, que las decisiones difíciles quedaron atrás y que lo que queda es aprender a vivir en calma, sin sobresaltos, sin grandes cambios, pero la vida no siempre respeta esa idea. Porque hay momentos que llegan sin avisar y te ponen frente a una verdad incómoda, una de esas que no puedes ignorar, una de esas que te obligan a elegir entre lo que otros esperan de ti y lo que tú sabes, en el fondo, que no estás dispuesto a perder, y yo nunca imaginé que ese momento iba a llegar con un simple sobre en la mano y el nombre de mi hijo escrito por fuera. Antes de continuar con esta historia, quiero decirte algo muy claro, porque tal vez no estás aquí por casualidad, tal vez algo dentro de ti ya se siente identificado con lo que estás a punto de escuchar. Y si alguna vez sentiste que las decisiones más importantes de tu vida empezaron a tomarlas otros sin consultarte, si alguna vez sentiste que te fueron desplazando poco a poco sin hacer ruido, entonces este canal es para ti. Porque aquí no contamos historias para entretener, contamos historias para despertar, así que suscríbete, deja tu like, porque cada palabra puede ser ese punto de quiebre que estabas evitando. Todo comenzó una mañana aparentemente normal, de esas que no tienen nada especial. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café con calma. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire y ese silencio que uno aprende a apreciar con los años, y cuando salí a revisar el buzón, lo vi, un sobre blanco, sencillo, sin nada que llamara la atención. Excepto el nombre de mi hijo, y en ese momento sentí algo extraño, no era emoción como otras veces, era más bien una sensación de alerta, una intuición que no supe explicar pero que no pude ignorar. Entré a la casa sin abrirlo de inmediato, lo dejé sobre la mesa, me senté, tomé un sorbo de café y lo miré durante varios minutos como si ese pedazo de papel tuviera más peso del que aparentaba. Como si supiera que al abrirlo algo iba a cambiar, y cuando finalmente lo hice, confirmé lo que esa intuición me había estado advirtiendo, no era una carta, no eran palabras de cariño, no era un recuerdo. Era un documento legal que no venía acompañado de una conversación, sino de una decisión ya tomada. Mi hijo me pedía que firmara una autorización para vender la casa, mi casa, el lugar donde construí mi vida, donde lo crié, donde aprendí a ser madre en medio de errores y aciertos, donde enfrenté pérdidas, donde celebré pequeños logros, donde cada rincón guarda algo que no se puede poner en un contrato, y aún así, ahí estaba, reducido todo a una firma, a un trámite. A algo que parecía sencillo para quien no entiende lo que realmente significa. Al principio pensé que había un malentendido, que tal vez había algo que yo no estaba viendo, así que lo llamé, y cuando escuché su voz supe que no había ningún error, porque habló con seguridad. Con esa tranquilidad de quien cree que está haciendo lo correcto, me explicó que la casa era muy grande para mí, que no tenía sentido mantenerla, que lo mejor era venderla y buscar algo más pequeño o mudarme con él. Y aunque sus palabras estaban llenas de lógica, había algo que no estaba, algo que faltaba, mi opinión. No me preguntó qué quería, no me preguntó cómo me sentía, no me incluyó en la decisión, simplemente me informó, y ese fue el momento exacto en el que entendí que esto no se trataba de una casa. Se trataba de algo mucho más profundo, se trataba de cómo me estaba viendo, de cómo me estaba ubicando en su vida, como alguien que ya no decide, como alguien a quien hay que reorganizar. Como si mi vida hubiera entrado en una etapa donde otros pueden decidir por mí. No respondí de inmediato, porque hay silencios que no son debilidad, son necesarios. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué, pero esa noche no dormí, caminé por la casa en silencio, pasando por cada espacio. Tocando las paredes, mirando las fotos, recordando momentos que no caben en un documento, y en medio de ese recorrido me hice una pregunta que me dolió más de lo que esperaba. Una de esas preguntas que uno evita durante años, ¿en qué momento dejé que otros sintieran que podían decidir por mí? Al día siguiente no lo llamé, no tomé una decisión apresurada, hice algo diferente, algo que nunca había hecho antes, revisé todos los papeles de la casa, cada documento, cada detalle, no desde el miedo, sino desde la necesidad de entender, de tener claridad, y fue en ese proceso donde descubrí algo que terminó de abrirme los ojos. Mi hijo ya había avanzado más de lo que me había dicho. Había consultado con una inmobiliaria, había evaluado precios, incluso había iniciado conversaciones con posibles compradores, todo sin decírmelo, todo asumiendo que yo iba a aceptar. Ese descubrimiento no me hizo reaccionar con rabia, me hizo ver con claridad,
Una claridad incómoda pero necesaria, porque entendí que no se trataba de una sugerencia. Se trataba de una decisión que ya había sido tomada sin mí, y eso no era cuidado, eso era control disfrazado de preocupación, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente, no fue tristeza, no fue miedo. Fue determinación. Pasaron 2 días antes de que lo llamara, le pedí que viniera a la casa, solo, sin su esposa, sin nadie más, porque esta conversación no necesitaba testigos, necesitaba verdad. Cuando llegó lo noté diferente, inquieto. Como si algo dentro de él supiera que esta vez no iba a ser igual, se sentó, miró alrededor, y yo puse el documento sobre la mesa junto con los otros papeles que había encontrado, y lo dejé hablar, lo escuché sin interrumpir. Dejé que dijera todo lo que había preparado. Cuando terminó, lo miré, pero no como madre, lo miré como una mujer que entiende lo que está en juego, y le dije con calma, sin levantar la voz, sin dramatizar. Esta casa no está en venta. El silencio fue inmediato, un silencio que no esperaba, porque él ya tenía una respuesta construida en su cabeza, pero no esa. Intentó insistir, habló de comodidad, de seguridad, de practicidad, pero esta vez no me moví, porque por primera vez no estaba respondiendo desde la costumbre, estaba respondiendo desde la conciencia. Esto es por tu bien, mamá, me dijo, y fue ahí donde le respondí algo que ni yo misma sabía que tenía dentro, algo que llevaba años guardado sin saberlo. No, esto es por tu comodidad, y ese momento cambió todo. Porque ya no estábamos evitando la verdad, ya no estábamos disfrazando la intención, estábamos viéndola de frente, sin filtros, sin suavizar. Le expliqué, con calma pero con firmeza, que cuidar a alguien no es decidir por esa persona, que preocuparse no significa tomar el control, que yo no era una carga. Que no necesitaba ser movida de un lugar a otro como si mi vida fuera un objeto. Le dije que esa casa no era solo un espacio físico, era parte de lo que soy, y que si algún día tomaba la decisión de irme, sería porque yo lo decidiera, no porque alguien más lo considerara conveniente. No fue una conversación bonita, no hubo abrazos al final, no hubo una solución inmediata, hubo silencio, incomodidad, distancia, se fue más rápido de lo que llegó, y los días que siguieron fueron fríos. Porque cuando rompes una dinámica que ha existido por años, todo se mueve, todo se reacomoda, incluso el amor pasa por un proceso incómodo, pero necesario. Con el tiempo, algo empezó a cambiar, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Mi hijo volvió a buscarme, pero esta vez diferente, sin imponer, sin asumir, vino a hablar, a escuchar, a entender. No arreglamos todo en un día, pero dimos un paso que antes no existía. El respeto volvió a tener un lugar en la conversación, y eso, aunque no lo resuelve todo, cambia la dirección de todo. Hoy sigo viviendo en mi casa, sigo teniendo momentos de soledad, sigo enfrentando mis propios miedos, pero hay algo que ya no está, esa sensación de estar siendo desplazada, de no tener voz. Porque entendí algo que quiero dejarte a ti también, algo que puede ser incómodo pero necesario. Si tú no defiendes tu lugar en tu propia vida, alguien más lo va a ocupar sin darse cuenta. Porque hay decisiones que no se delegan, hay espacios que no se negocian, y hay momentos en los que decir no es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad. Cada comentario me demuestra que vale la pena seguir contando estas historias. Y si quieres ser parte de una comunidad que cree que las historias tienen el poder de cambiar vidas, considera hacerte miembro del canal. Es una forma de caminar juntos en este viaje. Hasta la próxima historia, con el cariño de alguien que entendió que su vida no se entrega, se defiende.